Pues arrancamos. Héctor Herrera, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Oye, Héctor, a ver, cuéntame, que cuando chiquito querías ser basquetbolista. Pues sí, era deportista, jugaba básquetbol, fútbol, me metía a todos los deportes, o sea, estaba inscrito creo que en todos los equipos, ¿no? Pero donde más llegué a, pues digamos, a destacar, o donde jugaba con la selección de mi escuela, era en el básquetbol. Quizá también por la estatura, a lo mejor, pero como te decía, pues siempre hay que estar más alto para ese deporte, pues sí depende mucho de la estatura, ¿no? Sí. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Qué hiciste? Yo nací en el estado de Guanajuato, en una población que está muy pegada al estado de Michoacán, entonces somos más michoacanos que guanajuatenses, se llama Acámbaro, pero pertenece a Guanajuato, aunque territorialmente pues es la zona purépecha, la zona michoacana, ¿no? Ajá. Porque ahí comíamos pues corundas, todas las cosas de Michoacán, estaban más relacionados con Michoacán, y Morelia nos quedaba a menos de 100 kilómetros. Al contrario, Guanajuato, capital del estado, pues eran como 3 horas para llegar en ese tiempo, ¿no? Entonces pues teníamos muchísima relación y todo con Michoacán. Me siento, creo yo, más michoacano que de Guanajuato por esta razón, que la cercanía, ¿no? Con el estado y bueno, y las costumbres, ¿no? Sí. Ahí crecí, ahí estudié hasta la preparatoria y luego en Acámbaro. ¿En qué momento saliste de Acámbaro? Al terminar la preparatoria salí a buscar dónde estudiar y me fui a la ciudad de Querétaro. ¿A Querétaro? A Querétaro. ¿Y qué tal ahí? Ahí estuve un tiempo queriendo pues ver qué hacía. No sabía si me metía a deportes o arquitectura. Tenía como esas dos inquietudes. Y también un poco influenciado, bueno, el deporte por lo que jugaba, ¿no? Pero la arquitectura a lo mejor por mis compañeros. Tú sabes, cuando estás indeciso y no sabes, los mismos compañeros como que no te quieres separar de donde van a ir, ¿no? Sí. Y como que dices, bueno, y me metí, intenté hacer el curso propedéutico para entrar en Querétaro a arquitectura, pero no prosperó. ¿Y finalmente qué hiciste? Y finalmente pues me metí a estudiar danza, ¿no? Danza, y ya había hecho algo de teatro, pero como pues de aficionados, ¿no? Y me metí a estudiar danza y me fui a la Ciudad de México. ¿Y cómo te recibió la Ciudad de México? Hoy era difícil venir de un lugar pequeño donde todo lo hacía uno a pie, a 5 minutos, 10, ni siquiera como Jalapa, un poco más pequeño. Una ciudad de tener ahorita 150,000 habitantes, Acámbaro. Entonces pues sí fue complicado. Afortunadamente tuve una transición en Querétaro de unos 6-7 meses que me ayudó un poquito al impacto de la llegada a la Ciudad de México. Pero claro, nada más en pensar de que para ir a estudiar tenía que tomar el metro y tenía que salir 1 hora y media antes, ¿no? De que empezara, o hasta 2 horas, depende del tráfico, a dónde ibas, ¿no? Pues empecé a calcular el tiempo, ¿no? Y las distancias, sobre todo. Lo que me costó mucho trabajo fueron las distancias, pero la Ciudad de México me encantó, pues es fascinante. Ahí viví desde los 18 años, estuve pues toda una formación donde tú sabes había mucho teatro, mucha cine, pues todo lo que quisieras, ¿no? Podías salir y era divertida, es divertidísima. La ciudad es muy amena, ¿no? Museos, todo lo que se te ocurra hay. Sí, yo también como provinciano, cuando llego a la Ciudad de México me impacta. Vaya, eso de que tienes todo, y ciertamente hay que moverse para llegar a los lugares, pero tienes todo, teatro, danza, música, y de primer nivel, ¿no? Que a mí me encanta. Pero oye, y finalmente en esta primera etapa en la Ciudad de México, ¿en qué momento conociste al maestro Emilio Carballido? No, lo conocí en Querétaro. Fue en Querétaro. En Querétaro. Fue por ahí. Bueno, a ver, cuéntame. Bueno, eso lo voy a contar en un libro, lo estoy escribiendo, en algún momento lo publicaré, pero lo conocí en Querétaro y luego ya me fui a México. Me invitó primero a salir y luego a salir fuimos a Venezuela a un viaje y pues ya después lo demás lo conocerán más adelante y me mudé a la Ciudad de México. Justamente llegué
a la Ciudad de México, y entonces pues en esa todavía duda si quería entrar a estudiar pues educación física o algo relacionado con los deportes, y entré a estudiar danza al Ballet Nacional de México. Hice una audición que fue un poco pues peculiar, porque yo estaba entrenado en mi cuerpo, pero de otra manera. Uh-huh. La danza es muy distinta al ejercicio del deporte, ¿no? En primer lugar, es más elástico, la danza es más elasticidad, flexibilidad, y en el deporte pues te quieren hacer fuerte, tienes que tener pues competitividad, o sea, de fuerza, ¿no? Entonces sí fue un poco complicado cambiar de ejercicios de deporte a ejercicios de danza, pero me sentí a gusto, estuve un tiempo estudiando y después pues me pasé al teatro, por supuesto, que de por sí la danza es un poco complicada, es una carrera muy muy difícil, sí, muy exigente y además no muy celosa, no te puedes descuidar ni el fin de semana, ¿no? Entonces pues te debe de gustar muchísimo porque tienes que sacrificar muchas cosas. Sí, es una disciplina. Sí, es una disciplina muy fuerte. Yo me atrevería a decir casi como militar, de que estar en eso nada más, no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Y entonces pues empecé a conocer el teatro, y ahí me fui metiendo más al teatro, y con Emilio Carballido pues obviamente pues muy relacionado con todo lo de artes escénicas, pero en general y empecé a conocer más actores, empecé a hacer algunas lecturas que luego me invitaban. Claro, a veces me iba de la patada, porque todos pensaban, viendo de la casa de Carballido, pues debe ser actor, pero yo no había estudiado actuación. O sea, había sido algunas clases de teatro, de danza, y sí te dan teatro, pero por encimita, o sea, no como una carrera, una clase en serio, quiero decir, más formal, pues, claro. Pero sí, entonces me invitaban y pues no que eres actor, no que entonces sí tuve un poco y ya me metí pues a estudiar un poco más de teatro, a mezclar las dos carreras que se llevan más o menos, ¿no? Están cercanas, la danza y el teatro. Uh-huh. Y así fue como empecé. Aunque uno va escogiendo su camino. Ahora pues estoy más acá de este lado de abajo del escenario, que yo creo que es una faceta que me siento muy cómodo y que me gusta muchísimo. Además se te da pues la producción, la difusión, todo esto, ¿no? Que ya más adelante hablaremos. Sí. Pero sí me sentía más a gusto, que además no tienes que ir diario, como cuando estás en una temporada de teatro, tienes que ir todas las noches, ensayas mucho tiempo, igual la danza todavía más, ¿no? Ajá. Ensayas mucho tiempo, tienes que dar las temporadas de teatro, tienes que estar ahí, es muy, y además no hay quien te supla, o sea, no hay que dijeras, no, pues mañana no voy, ¿no? Porque o estoy enfermo, o sea, de veras tienes que estar en estado pues muy muy gravísimo para que digas no puedo cancelar una función, ¿no? Uh-huh. Que también te sentirías como mal, ¿no? Del trabajo de los demás, ¿no? De los otros compañeros. Y en fin, entonces me fui viendo que había otras opciones donde uno podía estar en el teatro, pero no completamente, ¿no? Claro. No en el escenario, había otras opciones y otras actividades que además también son igual de divertidas y agradables, ¿no? Como estar pues tras bambalinas, como dicen, ¿no? Abajo de... Sí, y es que las artes escénicas seducen, ¿no? Jalan. Qué ventaja además de que tú tenías esa disponibilidad para integrarte de lleno a ello, ¿no? Y que mejor aún que encontraste que había muchas facetas de este campo que te gustaba, y además las haces maravilloso, ¿no? Porque realmente del trabajo de promoción de la obra del maestro Emilio Carballido ha sido que de pronto, ¿cómo que ahora vas a andar presentando esto en Asia? Luego me sales con noticias así que dices, mira. Pues sí, es esta parte de la difusión y parte de digamos, el alcance de las obras de Carballido, cómo ha llegado. A veces justamente he platicado de que la obra de Carballido no la están montando en la Ciudad de México o en Jalapa mismo, que nadie es profeta en su tierra, ¿sabes? Pero lo están montando, por ejemplo, ahorita está en Venezuela, está en Argentina y está en Francia.
de sus obras. Entonces, y acabo de estar en otros lugares, en el interior de la República también, con los montajes de Emilio. Entonces no sabemos por dónde va a salir, dónde va a llegar el interés, en qué momento, ¿no? Claro. Sí, oye Héctor, pero además tu perseverancia por insistir, por tocar puertas, por hacer el festival, que ya ¿cuántos años lleva? Bueno, este año será la edición número 13, y porque paramos 2 años por la pandemia, ¿no? Yo no quise hacer el festival vía Zoom y todo lo que te proponían para que no... Pero me parece que el teatro, si no es en vivo, en directo, donde tienes esa relación actor-público, se me hace muy complicado. Quizá la música pueda pasar un poco mejor en ese sentido, no sé, a lo mejor me equivoco, pero el teatro, esa emoción que te provoca o lo que te sucede cuando vas a ver un actor hablando frente a ti, eso es una cuestión de que no es tan sencillo. Entonces yo no lo hice en vía Zoom y dejé 2 años, pero ahora retomamos el festival el año pasado y ahora la edición número 13. Y tienes razón, ¿no? Porque finalmente uno cuando entra al teatro y se queda en la penumbra y nada más está atento a lo que pasa en el escenario, ya hay como una magia que se da en el ambiente, ¿no? Y por ejemplo el festival es un reto, además, cierto, hubo la pandemia, pero sigue siendo un reto enorme el que tú lo hagas. ¿Cómo fue que surgió tu decisión de echarte a cuestas el festival? Porque pues, es todo un trabajo, tú lo sabes. Sí, fue un trabajo pues difícil en sus inicios, porque pues yo quise empezar aquí en Jalapa, voy a contarte esto, y de repente yo todavía no había estado en el Teatro del Estado de director ni nada, y cuando recién murió Carballido, entonces yo fui a querer hacer como una especie, como un homenaje a Emilio, unos días de obras de teatro de Emilio Carballido. Ahí sí nada más eran obras de él, como recordarlo, ¿no? Y pues tuvo una confusión con las fechas y me dijeron, no, pues ¿sabes qué? Las fechas están dadas. Entonces me quedé dije, bueno, claro, estos son los retos a los que me voy a enfrentar. Y alguien, una amiga me preguntó, ¿y dónde nació Emilio? ¿Por qué no lo haces donde nació Emilio, no? Pues entonces fuimos a tocar puertas a Córdoba, y ahí empezamos a hacer el festival. Sí, fue muy difícil, al principio. Incluso las autoridades me dijeron, pues sí, lo vamos a apoyar, pero no va a venir gente, aquí no viene gente al teatro. Entonces pues me di más a la tarea. Dije, ¿cómo que no viene gente al teatro? Pues tenemos que hacer algo. ¿Qué sucede en la Ciudad de México? ¿Qué sucede en otros lados? Que sí iba la gente al teatro. Lo mismo aquí en Jalapa, ¿no? Que uno conocía. Claro, era un reto. Córdoba, yo no conocía. Tenía algunos amigos allá que había ido algunas veces con Emilio, pero no tenía pues una infraestructura que ahora tengo ya, de conocidos, de gente que... Entonces empezamos el festival ahí, y yo decidí, pues dije, ¿qué voy a hacer? Había obras de Emilio en ese momento con Alberto Estrella, que la estaba montando, y con eso decidí iniciar el festival, lo cual pues fue por restregarle un poco estas palabras a las autoridades diciendo, miren, si viene gente al teatro. Uh-huh. Pero claro, era Alberto Estrella, un actor conocido, una obra de Emilio, lo acompañaban muy buenas actrices, Ángeles Marín, y la dirección era de Silvia Gutiérrez, además todos muy cercanos a Emilio. Y de Alberto en ese momento estaba en una telenovela muy exitosa, entonces no te cuento, pues fue algo sorprendente que el público llenó, abarrotó el teatro, estuvieron todas las autoridades, estuvo el gobernador, el alcalde por supuesto de Córdoba, el rector de la Universidad Veracruzana, el secretario de Educación. Acababa de pasar el fallecimiento de Emilio, entonces era un poco también como pues seguir homenajeándolo en este sentido, pero sobre todo el público. El teatro estaba a reventar, no cabía un alma, ¿no? Entonces, pues ya les dije, miren, si viene gente al teatro, pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa? El día siguiente, cuando ya empezó la programación normal y ya no estaba Alberto Estrella ni todos ellos en escena. Sí pudo jalar un poco de público, pero pues no llenamos el teatro, ¿no? Entonces dije, claro, a esto era a lo que se referían. Claro. Entonces me di a la tarea de hacer el festival ya como formal, incluso
para esta ocasión le pusimos el primer festival para que supiéramos que iba a haber una continuidad, ¿no? Y así fue como inicié el festival. Me costó años, ¿eh? Sí, yo creo que hasta el tercer o cuarto año ya fue a caminar más. Ajá, y depende también, yo creo que de la programación. Yo le agradezco mucho a Astrid Haddad, también pues era una conocida de la casa, nos conocíamos bien de México, y la invité a Astrid. Bueno, me la encontré en un aeropuerto, de pura casualidad me la encontré en un aeropuerto y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues estoy haciendo un festival de Emilio Carballido en la ciudad de Córdoba. Y me dijo, ¿y por qué no me invitas? Le dije, ¿sí vas? Me dice, sí. Entonces la invité a Astrid Haddad y obvio, la mayoría de los, me atrevería a decir el 90% de los grupos o de la gente que llevaba a Córdoba, es la primera vez que se presentan ahí. Claro, estoy hablando también Ópera de Pekín, Compañía Nacional de Teatro, grupos franceses, brasileños, actores, a Regina Orozco la llevé, toda la gente que ha ido, la pianista Silvia Navarrete, Bruno Bichir, o sea, una cantidad de gente... y de personajes reconocidos a nivel nacional. Reconocidos, que además pues ellos entonces volviendo a Astrid, la invito a Astrid al festival y queda toda una revolución porque no sabían bien quién iba a ir, quién era ese personaje. Pues Astrid cantaba en lugares de México, salía al extranjero, tenía su público, pero a Córdoba nunca había ido, no sé si a Jalapa en ese momento, creo que tampoco, Sí, pero ya ves que es un personaje que va dirigido a un cierto público. Exacto, ¿no? Es un público muy peculiar. Sí. Entonces, pues se creó una expectativa con lo de Astrid y ese día de la función de Astrid fue donde yo me sentí, dije, esto ya pegó, porque había una cola impresionante en el teatro. En la función, en ese momento la gente no teníamos, el festival es gratuito, pero no teníamos el mecanismo de ahora de entregar boletos previamente para que se formaba la gente y conforme llegaban, así entraban al teatro, claro. Pero para el concierto de Astrid Haddad se formaron en el teatro desde las 3 de la tarde, la función era a las 6 y yo estaba sorprendido y todo el mundo pasaba por el centro sabes que el teatro está a un lado del palacio, la cola llegaba hasta el kiosco del parque, entonces todo el mundo decía, pues ¿qué va a haber hoy en el teatro, no? Entonces ahí es donde pienso que pues ya empezó el festival a tener su público, a crear un público, porque creamos un público del festival, o sea, no fue sencillo, te digo, los primeros años, y claro, me lo restregaban siempre que podían, ven, le dijimos que el teatro, pues no viene tanta gente. Pero a partir de Astrid Haddad, y gracias a Astrid Haddad, ¿no? Creo yo que tuve ya un público que empezaron a creer en el festival, ver en el festival algo distinto. Y ahora podemos decir que es un antes y después. La ciudad de Córdoba, en cuestiones escénicas, teatrales, dramáticas, como le llames, sí ha sido un parteaguas, ¿no? Había teatro antes, X funciones, no sé qué había. Y a partir del festival Emilio Carballido ya es otra cosa, ¿no? Porque finalmente estás creando un público. ¿Sí? Oye, pero ahí te hago una pregunta, porque en Jalapa ya ves que también, precisamente con Roberto Bravo Garzón, se trabajó mucho para fomentar este público al teatro y los boletos se regalaban. Ahora veo en Jalapa ese proceso de que están educando al público a pagar para entrar, ¿no? Porque también, pues obviamente los grupos independientes requieren trabajo, dinero, producir, y vaya, no cuesta 3 pesos. Y en tu festival, ¿a una hora se siguen regalando los boletos o ya tienen un costo? Sí, se siguen regalando porque todavía... A ver, yo soy gestor cultural. Yo hago una labor, digamos, soy la relación o el entrelazamiento entre las autoridades culturales, políticas y los artistas, digamos. Yo hago ese enlace. ¿Y qué hago? Pues conseguir recursos para pagarles a los artistas, porque yo sí creo que de eso vivimos, ¿no? De eso vive. Claro. Porque mucha gente dice, ay, ¿a poco cobran, no? A mí me pasó que tratábamos de vender un espectáculo de danza o de teatro y me decían, ¿pero cómo cobran por esto? ¿Qué hacen ustedes? Entonces, mi festival siempre les paga a los grupos.
casi la mayoría de los grupos que se presentan, salvo en contadas ocasiones que no cobra o me cobra mucho y negocio de otra manera, no sé, ha sido muy distinto, pero en general a los grupos se les paga. Porque yo hice estas gestiones, digamos, previas para poder tener, y por eso es que regalamos los boletos, por esta simple razón que costó mucho trabajo hacer el festival y crear un público, y no hemos empezar a cobrar va a ser otra situación. No sé, yo no le tengo miedo, pero sí se acostumbraron, ¿no? A que es un festival que además también el gobierno tiene la obligación de destinar a la cultura algo de recursos, ¿no? Entonces esa es la gestión que yo hago. Y por otro lado, la Universidad Veracruzana también tiene una aportación, y pues la negociación que hago con los actores, pues siempre lo he dicho, llega un actor que quiere montar algo de Emilio, entonces yo luego lo veo que lo voy a invitar al festival, ¿no? Digo, sí, pero entonces empezamos a negociar. Entonces yo le doy algunas facilidades y él acepta. Es el caso de Bruno Bichir, por ejemplo, un actor muy pues con mucho trabajo y todo eso, pero se han portado muy bien, la verdad. Entramos en una etapa de negociación, entonces pues eso ha ayudado también a traer a actores de buena calidad, de prestigio, con buenos trabajos, ¿no? Que también ha sido otra. He tratado de hacer del festival, pues un festival donde se presenten grupos profesionales lo más que se pueda. A veces he tenido que invitar a otros grupos cuando no hay obras de Emilio en cartelera, o cuando he tenido pues algunos pues situación como que este proyecto me interesa porque surge de una escuela que están haciendo, no sé, tengo esa preocupación también, que se acerca, o que son jóvenes que están haciendo las obras de Emilio, entonces también me interesa grupos jóvenes, ¿no? Claro. Entonces lo que ha sido es un poco también actores profesionales, pero también actores que están empezando, grupos pues podríamos llamarlos amateurs, que no se dedican, pero en general o trato de ayudar al grupo. Le digo, mira, veo esto, pero ¿por qué no llamamos a un director que te ayude un poco y vamos a ayudarte con la escenografía, viste mejor, porque te vas a presentar al lado de grupos pues importantes? Ortegu ha estado en varias ocasiones en el festival, grupos de Monterrey, de Yucatán, o sea, grupos, gente que se dedica al teatro profesionalmente, ¿no? Claro, y de que además es un espectáculo en vivo, ¿no? Dices, oye, y pagar 50 pesos, yo soy de la idea de que sí hay que empezar a cobrar, porque, cierto, se presenta, se está buscando un público, se está creando un público, pero también debe aprender el público que tiene que pagarlo, ¿no? Porque atrás de cada función hay un montón de trabajo. Por ejemplo, ¿nos puedes adelantar algo de lo que tengas para este año del festival? Digo, sí se puede. El festival, mira, estoy en el proceso todavía de confirmación de los grupos, y vamos a tener una rueda de prensa el día 4, a lo cual estás muy cordialmente invitado. Muchas 4 gracias. de septiembre, que es donde yo, pues hasta no tenerlos porque si hacemos un contrato, si firmamos un documento, para que también haya respaldo mutuo, así por cuestiones de fuerza mayor o cualquier cosa cancelan, ya había un contrato firmado previamente. Claro. No era algo, entonces no me gusta hablar mucho del proyecto, de las obras. He estado todavía buscando montajes de Emilio, porque no siempre hay en cartelera, pero para poder llevar, porque eso me reclaman luego mucho en Córdoba, no hubo casi obras de Emilio en esta ocasión, pero depende también de las obras que estén montando. Yo no puedo aguantar, por ejemplo, el año pasado montaron una obra y este año ya no está en cartelera. En ese sentido, pues ha sido difícil también como irme enterando, pero trato de ser lo más diverso que se pueda. Como no es exclusivamente de obras de Emilio Carballo, invito al festival otros autores y otras compañías que no estén montando obras de él, e incluso otros actores. No vienen necesariamente. Bruno Bichir vino con la historia de el diario, ¿cómo se llama la obra? El Tigre, de Darío Fo. Luego vino con una obra de Oleana. O sea, no necesariamente van montajes de Emilio al festival. Entonces
Pues sí, eso es lo que me interesa del festival también. A veces pensando en sus alumnos, algunos de los alumnos de él, como Ricaño, más pequeños que el Guggenheim, cuando ganó el premio Emilio Carballido, los invité, fueron a dar función, o sea, ese tipo de cosas, y que muchos de ellos, como tenían ese cariño, esa cercanía con Emilio, pues han ido al festival. He invitado también grupos de danza, me interesa muchísimo la danza por esta formación que yo tuve de danza, que te conté en un principio, y también grupos musicales, no es específicamente, yo lo abría a las artes escénicas. Sí, y es mejor, ¿no? Porque finalmente también he llevado a Tlenguicani, he llevado a Genaro Zurbarán, he llevado, pues como te decía, a Regina Orozco, ha estado en el festival, Astrid Haddad es de nuestras estelares, ha ido varias ocasiones, he llevado a la China Sonidera, he llevado grupos musicales también a tocar al festival, no nada más obras de teatro, he llevado óperas también, tuvimos un estreno en el tercera edición, un estreno de una ópera de Emilio que se llama Sala de Espera, con cantantes de la Ópera de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Juvenil de aquí de Jalapa, la dirigía en ese momento el maestro Tornero. Entonces te digo, hemos tenido como, la ópera de Pekín, obviamente, ¿no? Esa no sabes lo que es el espectáculo tan grande y en algunas ocasiones, también eso quisiera comentar, se ha extendido el festival a Orizaba y a Jalapa. No siempre, porque pues hay que preparar y además es más complicado, ¿no? Sí, pero sí hemos traído espectáculos. El año pasado traje el montaje de Grecia, una obra con una actriz griega, Carta Orestes, ¿no? Que se presentó aquí en el Teatro del Estado. Depende, pues, los años como se presenten, y además, pues, ha estado complicado esto, como tú mencionabas, de la pandemia. El público, no creas que el año pasado, no creas que salió mucho, no creas que tuvimos esos llenos del teatro. Yo todavía ya hacíamos 2 funciones de todas las obras en Córdoba, en un teatro que tú lo conoces, que es el Pedro Díaz, que tiene una capacidad para 400 gentes, pero ya no daba una función, teníamos que dar, y ahora pues regresamos otra vez a solamente una función para empezar a captar todo este público, porque han cambiado incluso la difusión, ha cambiado, tú lo sabes, ya el periódico ya cada vez está pues ya no tiene la presencia de antes. Sí, ya no es el mismo impacto, por eso ahora estamos en NB, con mayor impacto mediático, ¿no? En redes. Oye, pero seguramente en este festival yo veo que ya la gente se reanimó, ya sale, ya busca el teatro, los restaurantes, así que sin duda va a ser un éxito, como un renacer otra vez con la actividad. Y antes de que se nos vaya el tiempo, cuéntanos qué pasa con Tramoya. Bueno, Tramoya, pues aquí está presente, ha estado acompañándonos en toda esta entrevista, ¿no? Pues estamos a punto de cumplir 50 años. La revista la fundó Emilio en 1975. O sea, en el 2025 ya estamos en vísperas de cumplir pues los 50 años de la revista, ¿no? Y el objetivo con el Se Funda, que Emilio Carballido lo hace, ¿tú lo has conservado? Sí, bueno, he continuado con esta labor, que él, pues era un proyecto de él, desde el nombre, desde la invención, el proyecto, pues era un proyecto de Emilio Carballido, que además quería muchísimo, no tienes idea cómo le gustaba hacer la revista, publicar autores, difundir la obra, que fue lo que más trabajo le costó a él. O sea, cuando ahorita ya podemos hablar de que hay publicaciones de teatro, que hay más diversidad en ese sentido, pero cuando en los inicios pues era pues la gente, las editoriales no apostaban mucho por el teatro, y fue como surgió la revista, publicar los textos. Emilio decía, sí, me interesa que hablen sobre el teatro, lo que está sucediendo, pero que también, sobre todo, que se sepa cuáles son las obras y que la gente tenga acceso. Y es lo que hemos seguido haciendo con la obra. Sí, publicamos algunas veces artículos, pero en segundo término, ¿no? Nuestra preocupación primordial o principal es
publicar los textos, que tengan las obras. Tenemos ahorita más de 600 obras, te puedo decir, y además traducciones de idiomas, ¿no? Del ruso, del griego, del serbio, tenemos obras de Eslovenia, tenemos pues obras de muchos países que generalmente no se conocen, húngaras, ¿no? De autores húngaros. Tenemos pues una gran cantidad de obras que para mostrar, y con pues esa era de las preocupaciones. También hacemos rescates de obras de teatro de autores olvidados o que no están muy recientemente pues montados o conocidos, ¿no? Teatro infantil es otra de las preocupaciones que también tenía Emilio, que es poco conocido. Es poco conocido y no se hace mucho. Tengo un número, y casi todos los números de teatro infantil o de títeres que he hecho están agotados. La revista sí tuvo algunos momentos difíciles, la difusión, tú sabes, siempre la distribución, sobre todo de los materiales, es un poco complicado, pero gracias a Educal, a muchos lugares donde podía surgir la revista, y la misma ferias de libros. Las ferias de libros funcionan muy bien. A mí, yo siento que por los vendedores, la gente que va a las ferias, nos va muy bien en las ferias. Preguntan mucho de la Universidad Veracruzana. Tramoya y La Palabra y el Hombre son revistas que pregunta mucho la gente. Ajá. En las ferias, en la del Zócalo, bueno, yo me siento casi como ahí sin bestseller, porque vende más de lo normal que cualquier otra feria, ¿no? Van a preguntar mucho por la revista. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es un poco donde radica también por qué ha perdurado la revista, por qué ha seguido. Además de anécdotas, como un dramaturgo o un estudiante de la Patagonia Argentina, un día se encontró a Emilio y le dijo: oiga, maestro, pues yo quiero decirle que en Tandil, la Universidad de Tandil, en la Patagonia, nos educamos con tramoya. Venía alguien a México y le pedíamos tramoya. Igual en Costa Rica venía gente a México, no tiene nada que ver con el teatro, pero le decían: ay, dile a tu conocido que nos traiga, que nos busque la revista Tramoya y nos traiga los ejemplares que encuentre. O sea, ese tipo de cosas. Sí, creo yo que es un buen signo de que la revista está viva, que tiene, ¿no? Claro, y además cuántos dramaturgos desconocidos que ahora son celebridades, ¿no? ¿Cuántos no tienen ahí? De dramaturgos y premios Nobel, hay algunas adaptaciones. Sí. Hemos hecho un buen recuento de los años y sobre todo la cantidad de obras. Yo creo que ya vamos para las 700 obras de teatro publicadas. Qué bárbaro. Son 47 años, 48 años. Ya no sigas. Oye, eso me obliga a preguntarte, ahora, en ese 2023, ¿qué representa para ti Emilio Carballido? Bueno, pues yo creo que un autor que lo siguen presentando en muchísimos lugares. Te mencioné hace un rato, en cartelera está en Buenos Aires, en Argentina, en Mendoza, y en Caracas, Venezuela, sus obras. Y otra obra en Francia, que esa no está en cartelera constantemente, pero la representan esporádicamente. Luego, acabo de regresar de Tepeji del Río, que se preguntara dónde queda, mucha gente no lo conoce. No, yo pensé que era Querétaro. En el estado de Hidalgo. Es que es por esas rumos, está entre San Juan del Río y Ciudad de México, ¿no? Yeah. Y pues vengo me invitaron a ver el montaje de Rosa Dos Aromas, lo cual me llamó mucho la atención, y lo que más me sorprendió fue, le pregunté a la directora: ¿y por qué decidiste montar Rosa Dos Aromas? Pues dije: Emilio tiene muchas obras, porque tiene un poco, hay un productor que no deja montar la obra porque tiene un contrato con él, pues está. Y entonces dije: tienes 200 obras, Emilio, ¿por qué decidiste Rosa Dos Aromas? Me dijo: no, es que es muy actual. Dice: aquí hace poco vimos letreros de que una señora le reclamaba, puso un espectacular diciendo: ya no te metas con mi marido. Entonces, es la obra que está estrenada en el 1986, pues todavía está vigente, ¿no? Tiene mucha vigencia la obra, y eso es lo que te contestaría con esto. Fui a Puebla también a ver fotografía en la playa, igual con alumnos de la universidad. Ajá. Y pues tienen las mismas inquietudes, que sigue interesándoles estos textos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es eso, tiene vigencia, está en la palestra, está montándose en varios lugares.
hay proyectos de los que no te puedo mencionar, pero hay proyectos de cine, hay proyectos en otros países muy lejanos que no quiero hablar porque pues luego no se llegan a realizar, ¿no? Pero sí, muy interesantes, que quiere decir que la obra de Carballido pues está en plenitud, ¿no? Sí, cómo no, porque además considero que Emilio Carballido es más que un dramaturgo, un ser humano sensible que logró captar así como la esencia humana, ¿no? Vivencias que podrán pasar 100 años y siguen presentes en esa cotidianeidad de la gente, ¿no? La envidia, los amores, los rencores, el desamor, vaya. Y Emilio, en especial con la cultura veracruzana, la chupó. Y lo ves en la obra, ¿no? Sí, bueno, Rosario de los Llaveros, que tuvimos la oportunidad de ver por el remontaje, la reposición de la compañía de teatro de la Universidad de Veracruz. Todos los días. Sí, muy divertida la obra, además la gente se reía muchísimo. Yo estuve presente en varias funciones. Voy a ver el público porque me interesa no oír lo que me digan, sino oír cómo reciben la obra, ¿no? El público. Y Rosario de los Llaveros sigue estando fresca la obra, sigue estando viva, sigue estando con muchísimo atención del público y que les atrae, que les gusta, ¿no? Que les gusta. Oye, pero bueno, ese es el impacto del dramaturgo y del hombre, Emilio Carballido. Oye, porque realmente fue todo un impacto social en Jalapa cuando se anuncia la boda de ustedes, ¿no? Ay, yo recuerdo todavía la imagen en el diario de Jalapa y decir, bueno, fue un parteaguas porque se hace evidente, ¿no? Se presenta lo que ahora ya es, si se cabe decir, común. Bueno, obvio, en su momento, pues como tú dices, fue un parteaguas. Un parteaguas, pero fue nosotros no éramos activistas, no nos dedicábamos a estar en el activismo de la comunidad. Claro, por cuestiones también de que por tiempo, por nuestras ocupaciones, la situación que yo tenía con Emilio, siempre quiero decir, no éramos activistas que estábamos ahí todo el tiempo, ¿no? Pero sí desde nuestra trinchera pues apoyábamos lo que pudiéramos. Entonces cuando nos supimos de las sociedades y conocimos platicamos con gente cercana de Noé Uranga, que iba a ver esto de las sociedades de convivencia. Pues platicando me puse en contacto con Noé y le contamos nuestras inquietudes de que nosotros queríamos hacer firmar nuestra sociedad de convivencia públicamente, donde aportáramos todo esto que no hemos podido, a lo mejor acudir a las marchas, acudir a todo esto que quisiéramos apoyarlo, y fue pues nuestro granito de arena pues a la causa, porque también obviamente sufrimos las consecuencias, las mismas. Emilio cuando estuvo hospitalizado, afortunadamente no pasó nada grave, pero sí me recuerdo algunas ocasiones donde a mí no me daban informes porque tenía que venir un familiar, pero el momento en que yo llegaba y tenía que pagar algo, cubrir algo, ahí sí no me preguntaban por qué paga usted, o por qué sí me reciben el dinero a mí, ¿no? ¿Por qué no me dicen que venga un familiar, ¿no? A ver, que venga. Entonces, en ese sentido, pues obviamente de alguna forma es un afectado, ¿no? Los impuestos, pagamos los mismos impuestos, entonces ¿por qué no tenemos las mismas derechos, ¿no? Que es lo que había que exigir. Y bueno, fue nuestro apoyo, fue muy fuerte, incluso para Emilio, que estaba más acostumbrada a la prensa. Pues cuando llegamos de firmar la sociedad de convivencias, entonces estaban las contestadoras, había recados de, pues no te puedo decir quiénes eran, pero yo creo que era Loret de Mola, Javier Alatorre, todos los periodistas que estaban en los noticiarios más importantes, lo entrevistaron, o algunas notas que hubo en periódicos como el New York Times, Los Angeles Times, la agencia F de noticias, periódicos brasileños, debates en Italia, o sea, todo lo que suscitó todo esto, porque además quiero decirte, en ese momento creo que en América solamente había algo similar, en Argentina y en algún departamento de Brasil. En Estados Unidos no sé si ya estaban
pero no habían aceptado este matrimonio igualitario o algo que se equiparara, como en Francia, que ya había el Pax, en algunos países europeos, ¿no? En España también incluso había ya alguna. Pero en México pues fue muy impactante. La reacción de muchos amigos de nosotros, extranjeros sobre todo, dijo, oye, qué rápido hicieron esto en México. Dice, no nos imaginábamos que fuera. Entonces, pues sí, fue algo que quisimos pues aportar, y además no tienes idea la cantidad de gente que se acercó después de que pasó esto. Yo iba con Emilio, pues tú sabes, en la silla de ruedas, y nos decían, no, qué bueno que hicieron esto, porque en mi casa cambió la relación con mi hijo, mi familia no lo veía tan natural, o lo veía bien, y entonces pues eso es lo que quisimos hacer, ¿no? Con nuestra unión, aportar, ayudar un poco a esta pues sí, falta de derechos, o lo que se quiera, esta lucha por la igualdad, ¿no? Sí, te insisto, fue un parteaguas, un parteaguas. Oye, antes de terminar, que se me estaba pasando, el festival, ya sé que vas a tener una rueda de prensa, pero indícame de qué fecha, ¿ya tienes fechas? Sí, ya estamos con las fechas, es del 4 al 8 de octubre. Esta vez solamente será en la ciudad de Córdoba. Bien. Todo el festival será en la ciudad de Córdoba, pero ya están las fechas, y próximamente te haremos una invitación para que nos apoyes con la difusión del festival, claro, porque creo que sin ustedes es muy importante el apoyo, sobre todo en estos momentos donde estamos regresando otra vez a que la gente asista a las salas. Todavía el año pasado vi que había cierta pues como temor, a lo mejor podemos decir, no sé, no asistió como anteriormente. Entonces ahora esperemos que ya con este nuevo orden que hay, y que la situación pues hay más control, no sé, ya todo el mundo está más informado también. Sí, era un poco desinformación también, que si usabas cubrebocas, que si no usabas, ¿te acuerdas cómo se surgió todo eso? En lugares cerrados, en lugares abiertos, ¿qué pasa? Entonces pues ya está este año la programación, estamos confirmando, por eso no podemos hablar, pero ya la fecha es del 4 al 8 de octubre. Perfecto. En la ciudad de Córdoba. Y pues bueno, con eso terminamos, del 4 al 8 de octubre, así que estén pendientes. Héctor, gracias. No, gracias a ti.